Revelado, millonario transforma la vida de una cantidad increíble de 20 empleados humillados. Así comenzaba la historia de Manuel. Un apasionado propietario de una pequeña empresa de confección en un rincón vibrante de México. Con sus 45 años a cuestas, cada mañana despertaba con el corazón lleno de esperanza, dispuesto a luchar por cada uno de sus empleados. 20 hombres y mujeres, cada uno con una historia de piedra dura y lágrimas, quienes, como él, habían vivido en la sombra del desprecio de la clase alta local. En su taller, el aroma de las telas recién cortadas se mezclaba con el olor a tamales, como un abrazo cálido que alentaba a seguir adelante. Manuel no era solo un jefe, era un padre para sus empleados. Compartían risas durante la hora del almuerzo y se apoyaban mutuamente en las dificultades de la vida. Pero tras una larga jornada, la vida les lanzaría un nuevo golpe. Fue entonces cuando el arrendador, un hombre de apariencia altiva y enigmática, demandó un incremento exorbitante del alquiler que pondría en jaque el futuro de su empresa y el sustento de todos ellos. Manuel sintió que un bache se abría en su pecho, la angustia se adueñó de su hogar. La noticia de la inminente crisis llegó a oídos de Federico, un millonario cuya historia de superación resonaba con la de cada uno de los empleados de Manuel. Creció en un barrio similar y siempre mantenía sus raíces arraigadas en su corazón. Cuando se enteró de la situación, decidió hacer algo. Sin embargo, a pesar de su deseo de ayudar, se enfrentaba a un dilema: ¿estaba realmente ayudando a Manuel y su equipo, o fomentando la dependencia? Las dudas lo atormentaban. Mientras tanto, Manuel se sentía cada vez más presionado ante la posibilidad de aceptar la ayuda de Federico. Sus empleados estaban divididos, algunos anhelaban el apoyo, mientras otros temían perder su dignidad en el proceso. En casa, sus hijos también sentían la tensión. Cada discusión sobre el futuro económico encendía el miedo en sus corazones, y Manuel se debatía entre la esperanza y la desesperación. La comunidad no se quedaría de brazos cruzados. Inspirados por la fuerza de Manuel y sus empleados, comenzaron a organizar protestas pacíficas, reclamando dignidad y un trato justo. Con cada grito, cada pancarta, se sentía la unión y la resiliencia entre ellos. Un día, un grupo se plantó frente a la oficina del arrendador, desafiando sus órdenes y el desprecio que habían soportado por tanto tiempo. La valentía de esa comunidad encendió una chispa de esperanza. Fue en ese momento, justo cuando Manuel estaba en el centro de la tormenta, que recibió un mensaje inesperado. Federico había decidido visitarlo, pero su intención no era la que todos esperaban. Mientras caminaba por las calles donde había crecido, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la lucha de esos hombres y mujeres. Al llegar al taller, se encontró ante un dilema que cambiaría el rumbo de la historia: ¿debería apoyar a Manuel y su equipo o permitir que ellos mismos descubrieran su fuerza? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La historia de Manuel estaba en un punto crítico, un hilo de esperanza entretejido con dudas. ¿Federico encontraría el camino hacia el corazón de la lucha por la dignidad? ¿O dejaría que cada uno de esos valientes empleados descubriera su verdadero potencial? La comunidad estaba a punto de dar un paso trascendental, y todos contenían la respiración, ansiosos por ver cómo se desenredaría esta trama de valor y lucha. Manuel miró a sus empleados, sus miradas llenas de incertidumbre. La tensión en el taller era palpable, como el aire antes de una tormenta. Todos esperaban que fuera él quien hablase, que encontrara las palabras adecuadas para calmar sus miedos. Sin embargo, las palabras se le atascaban en la garganta. Federico entró en el taller, su presencia imponía respeto, pero también inquietud. La multitud de miradas se volvió hacia él, en busca de respuestas. Con suavidad, comenzó a hablar, su voz resonando en el silencio. He visto su lucha, la fuerza que tienen. No quiero ser su salvador, pero estoy aquí para ofrecerles una opción. Las palabras de Federico resonaron profundamente. Algunos empleados se miraban entre sí, sintiendo una mezcla de esperanza y recelo. Como no dependemos de ti, murmuró Rosa, una de las costureras más antiguas, su voz un eco de la duda que flotaba en el aire. No quiero que se sientan menos. Mi intención no es quitarles el pan, sino quizás ofrecerles una forma de enfrentar este desafío juntos, explicó Federico,
tentando al grupo con la posibilidad de un futuro diferente. Quiero ser su socio, no su benefactor. Mientras escuchaba, Manuel sintió que el peso del mundo se aligeraba un poco. Era cierto, la idea de una asociación no era un regalo, era una oportunidad. Pero, ¿estaría su orgullo dispuesto a aceptarla? Se imaginó a sus empleados recibiendo ayuda con desconfianza. La dignidad que habían logrado mantener podría desvanecerse. Esa noche, Manuel no pudo dormir. Las palabras de Federico repicaban en su mente, como una melodía que no podía ignorar. ¿Qué pasaría si suspiraran aliviados y aceptaran lo que él no se atrevía a proponer? La comunidad seguía unida, la protesta seguía tomando fuerza. Pero, ¿sería suficiente para derribar al arrendador que solo buscaba exprimir hasta la última gota de sus sueños? Con el amanecer, Manuel se dirigió a la plaza del pueblo, donde las voces de su comunidad resonaban con firmeza. A medida que el sol se alzaba, iluminando los rostros de todos aquellos que luchaban por un futuro mejor, su corazón se llenó de admiración. Allí estaban sus empleados, su familia. Manuel se subió al escenario improvisado y, con la voz firme, dijo, no estamos solos en esta lucha. Si aceptamos la ayuda de Federico, lo haremos como embajadores de nuestra dignidad, no como víctimas. Juntos, podemos crear algo formidable. El aplauso estalló en la plaza, vibrando con una energía renovada. Pero no todos estaban convencidos. Pidieron a Manuel que convocara una reunión para discutirlo, y así, la incertidumbre se transformó en un bullicioso murmullo. Fue en ese momento cuando Manuel decidió que debía hablar de nuevo con Federico, esta vez en términos más claros. El encuentro se dio al día siguiente, en una pequeña cafetería donde el aroma del café mezclado con el sol caliente del día trajo consigo una sensación de calma. Federico, queremos asociarnos, pero en estos términos, necesitamos decir que estamos luchando por nuestra dignidad, le aseguró Manuel. No podemos permitir que esta ayuda nos convierta en dependientes. Federico lo escuchó atentamente, y una chispa de admiración brilló en sus ojos. Un comienzo fuerte, Manuel. Pero, ¿estás preparado para lo que eso significa? La pregunta suspendió la conversación. Emmanuel sintió que se abría un abismo ante él. El camino que decidieran seguir podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Se estaba tejiendo una nueva trama de unidad en la que cada hilo contaba, y todavía quedaba un largo camino por recorrer. Un susurro en su mente le insistía la misma pregunta: ¿sería este pacto el que realmente los liberara? ¿O, por el contrario, los llevaría a una nueva trampa? La vida de todos estaba en juego y ahora Manuel sabía que estaba decidido a luchar. Pero antes de dejar volar sus esperanzas, una sombra se cernía sobre ellos. El arrendador, observador y manipulador, no se quedaría impasible. ¿Cuál sería su próximo movimiento? La historia apenas comenzaba a desenredarse. A medida que pasaban los días, la tensión no solo se mantenía, sino que daba paso a un fervor que crecía entre los trabajadores. La reunión que Manuel había convocado se convertiría en un acontecimiento que todos esperaban con ansias. La posibilidad de un cambio tangible movía las fibras más profundas de sus corazones. Al llegar al taller, las miradas eran de expectación. Todos querían una respuesta clara, un camino que los guiara hacia la esperanza. La incertidumbre era aún palpable, pero manchada con un destello de determinación. Hoy es el día, se repetía Manuel por dentro mientras miraba a sus empleados, su familia. Esa tarde, el grupo se reunió en un salón descuidado, cuya pintura ya había perdido su color, como si el tiempo hubiera olvidado darle vida. Las sillas chirriaban bajo el peso de cuerpos ansiosos. Manuel tomó la palabra, su voz temblaba, pero había una fuerza detrás. Estamos aquí para hablar de nuestro futuro. La propuesta de Federico puede ser nuestra puerta a la dignidad. Lo que queremos es una voz. Queremos ser parte de la decisión. Los murmullos de acuerdo comenzaron a levantarse. Rosa, quien había sido la primera en expresar su recelo, alzó la mano, su mirada decidida. No podemos permitir que nos vean como manos de obra barata. Si aceptamos esto, debe ser bajo nuestros términos. Esto es una lucha por nosotros, por nuestros hijos. El apoyo de Rosa encendió el fervor del grupo. Cada rostro brillaba con la esperanza de que sus palabras pudieran ser escuchadas. Uno tras otro, compartían sus temores, sus sueños y la necesidad de no dejarse vencer. Agustín, un joven aprendiz, comentó: ¿y si el arrendador decide atacarnos por esto? No podemos quedarnos de brazos cruzados. La atmósfera se tornó tensa nuevamente. Manuel sintió como su corazón latía con fuerza y cada latido parecía un recordatorio de la fragilidad de la situación.
Lo sabemos, Agustín. Pero si no intentamos, si no luchamos juntos, ¿qué nos queda? Permitir que nos ahoguen en el miedo, respondió, su voz alzada despertando la energía del lugar. Un silencio lleno de significado se desprendió. ¿Estaban dispuestos a arriesgarse? Las miradas se encontraron, la mezcla de miedo y valentía reflejándose entre ellos. Era un dilema que trascendía lo económico y se adentraba en lo personal, luchar juntos o dejar que los despojen de lo que habían construido. De pronto, el ruido en la calle se intensificó. Sonidos de gritos, protestas, y el eco de las demandas resonaban como un recordatorio de la lucha forjada en sus vidas. Manuel miró por la ventana, su mente se llenó con la imagen de aquellos afuera. No somos solo un taller, somos una comunidad, dijo con fervor. Si tomamos esta decisión, no será solo por nosotros, será por aquellos que están luchando con nosotros. Justo en ese momento, un sonido metálico cortó la conversación. El arrendador, con su sonrisa astuta, apareció a la puerta del taller. Manuel sintió como su estómago se encogía. Era claro que estaba allí para jugar su carta. ¿Qué tal, amigos? ¿Listos para firmar un acuerdo que los obligue a rendirse? Claro, eso solo sería un sueño. Gritó, su voz condescendiente llenó el aire. La risa que siguió era fría, hiriente, y parecía querer deshacer la unidad que se había estado construyendo. Los empleados se mantuvieron juntos, pero el miedo comenzó a resurgir. Manuel pudo sentir la tensión en la sala. Era el momento de tomar una decisión, actuar con valentía o dejarse llevar por la angustia. ¿Cómo combatir a un hombre que confiaba en quebrarlos? La respuesta fue clara para él. No podemos retroceder, no ahora. Su juego no terminará aquí, respondió Manuel, con una nueva convicción. Mirando a sus empleados, se sintió más fuerte. Hoy luchamos por el respeto, por nuestra dignidad. Si él cree que puede hacernos caer, se va a llevar una sorpresa. Mientras se formaba un murmullo de sí en la sala, Manuel se dio cuenta que esto era solo el principio. La lucha se había convertido en una guerra, y ahora debían prepararse para la batalla. ¿Qué haría el arrendador ante esta nueva determinación? Una chispa de desafío había encendido la sala, y el eco de la lucha comenzaba a resonar. El silencio se adueñó del taller por un instante, como si el aire se hubiese detenido. El arrendador, confiado en su poder, aguardaba el momento perfecto para desatar su próxima ofensiva. Manuel, sintiendo la presión, respiró hondo. Estaba decidido a dar un paso al frente. Ustedes se sienten seguros, ¿verdad?, continuó el arrendador, su tono burlón provocando una oleada de inquietud en el salón. Pero la verdad es que todo este alboroto no es más que ruido. La realidad es que la mayoría de ustedes necesita este trabajo. ¿Creen que podrán enfrentarse a mí y salir victoriosos? Su risa resonó como una advertencia amenazante, y algunos en la sala apartaron la mirada, sintiéndose pequeños, pero Manuel no iba a ceder ante esa opresión. No tenemos nada que perder, y todo que ganar, afirmó con firmeza. Hoy comenzamos a luchar por lo que somos, por nuestras familias, y por el futuro de aquellos que vienen detrás de nosotros. Las palabras de Manuel fueron un bálsamo para el alma de los trabajadores. En sus ojos, se fue apagando el temor, replaced por llamas de resistencia. No eran simples empleados, eran hombres y mujeres con sueños, aspiraciones y derechos. Cada uno de ellos representaba una historia, un sacrificio, y eso era lo más valioso que tenían. Sí, exclamó Rosa, llenando el espacio con su vibrante energía. Si no luchamos por nuestro lugar en esta sociedad, nunca seremos más que sombras. Soy madre, y mis hijos merecen un futuro brillante. Los demás asintieron, llenos de entusiasmo. El empoderamiento se sentía palpable, y la sala comenzó a llenarse de murmullos de acuerdo. La propuesta de Federico no solo era una oportunidad, era la unión inquebrantable de su lucha. La risa del arrendador se apagó rápidamente al ver que su hostilidad no estaba funcionando. Su rostro mostró una sombra de preocupación. Claro, ¿pensaban que iba a dejar que se llevaran mi taller tan fácilmente? Puedo hacer que sus vidas sean un infierno en este lugar. La amenaza se deslizó entre su discurso como un veneno. Entonces, que venga el infierno, respondió Manuel, su voz resonando. Porque esta vez no estamos solos. Vamos a luchar como comunidad, contra cualquier adversidad, por nuestra dignidad. Este taller no es solo un lugar de trabajo, es nuestra casa. Las palabras de Manuel resonaron entre los trabajadores. Su cercanía, su fuerza, los empoderaba.
Una ola de gritos de apoyo se desató, y el espíritu colectivo comenzó a elevarse. Aquello que había comenzado como una simple reunión estaba transformándose en un movimiento de resistencia, un llamado a la acción. El arrendador, consciente de que estaba perdiendo su control, dio un paso hacia atrás. No creas que esto ha terminado, Manuel. Voy a hacer que paguen por esto. Siempre hay un precio que pagar, advirtió, mientras salía del taller, su mirada llena de furia y desprecio. Que nos diga lo que quiera, gritó Rosa. Hoy se enciende una chispa que nunca se apagará. Los empleados comenzaron a unirse, formando un círculo en el aula desgastada, un vínculo de solidaridad que los elevaría a nuevas alturas. Al salir del taller juntos, sintieron el aire fresco, como si hubiera llegado la primavera a sus corazones desgastados. La lucha apenas comenzaba, y la sensación que predominaba era la de un nuevo comienzo. Manuel miró a su alrededor y vio los rostros de sus amigos, de su familia, y la promesa de un futuro por el que valía la pena luchar. Pero lo que Manuel no sabía era que el arrendador tenía planes que irían más allá de amenazas, y lo que iniciaron como una lucha por la dignidad podría llevarlos a un destino que jamás imaginaron. Una sombra se cernía sobre su comunidad, y la batalla por su futuro estaba a punto de volverse más oscura y peligrosa de lo que habían anticipado. ¿Qué estrategia idearía el arrendador para dividirlos? La próxima movida comenzaba, y el tiempo para prepararse se estaba agotando. Manuel y los trabajadores salieron del taller con una nueva luz en sus corazones, pero la sombra del arrendador seguía presente en sus mentes. Caminaban en formación, sintiendo una unión renovada, sin embargo, una inquietud persistía. Habían ganado la batalla del momento, pero la guerra apenas comenzaba. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Marta, una joven que había estado en el taller desde que era adolescente. Esto apenas es el principio. Necesitamos un plan. Manuel se detuvo. Miró a su alrededor, observando los rostros preocupados y esperanzados al mismo tiempo. Debemos reunirnos de nuevo, quizás esta noche en mi casa. Necesitamos hablar y prepararnos para lo que se viene. Todos asintieron. Sabían que debían hacer algo antes de que el arrendador decidiera lanzar su siguiente movida. La escena cambió drásticamente cuando llegaron a las afueras del taller. Las calles estaban llenas de vida. Niños correteando, vendedores ambulantes gritando sus ofertas, y el aroma a comida casera llenando el aire. Era un recordatorio de por qué estaban luchando. Por cada niño que jugaba, por cada marido que volvía a casa cansado, por cada madre que soñaba con un futuro mejor para sus hijos. Al caer la noche, las conversaciones pasaron de la preocupación a la estrategia. En la sala de Manuel, el ambiente se llenó de murmullos. Había preocupación, pero también determinación. Estaban listos para armar un plan, pero también para unirse, para compartir historias que fortalecieran su lazo. Necesitamos que más gente se una a nuestra causa, propuso Rosa, rompiendo el hielo. Si mostramos que no estamos solos, el arrendador no podrá intimidarnos. Manuel asintió, recibiendo sus palabras como un soplo de aire fresco. Las risas y los abrazos comenzaron a fluir mientras compartían anécdotas. Ana, una madre soltera, relató cómo había conseguido su trabajo. Su historia resonó en todos, y pronto otros comenzaron a contar las dificultades que habían enfrentado, despidos injustos, maltratos, y la lucha diaria por hacer llegar el dinero a casa. El espíritu del grupo se elevó, y en medio de la conversación, Manuel tuvo una idea. ¿Qué tal si organizamos una reunión en el centro, una especie de día de puertas abiertas, donde todos puedan escuchar nuestras historias? Invitemos a la comunidad. Esto no es solo por nosotros, sino por todos. Sus palabras encendieron la chispa del optimismo. La idea evolucionó, y pronto se discutieron detalles sobre cómo podrían conseguir la atención de los medios, invitar a otros trabajadores de diferentes talleres, y, lo más importante, crear un lazo solidario con aquellos que también sufrían en silencio. En medio del fervor, un golpe resonó en la puerta. Los corazones de todos se detuvieron por un instante. ¿Podía ser el arrendador? Manuel se acercó cauteloso, abriendo lentamente la puerta. Cuando lo hizo, lo que encontró lo sorprendió. Un hombre de traje oscuro, con una mirada decidida pero amable, estaba frente a él. Vengo de parte del sindicato, dijo el hombre. He escuchado lo que está pasando aquí. Hay algo que necesitamos discutir. El taller se sumió en un silencio expectante. Manuel intercambió miradas con sus compañeros, la sorpresa y la intriga se mezclaban en sus rostros. ¿Qué hacemos?, murmuró Rosa,
visiblemente intrigada. Las palabras del hombre podrían significar una oportunidad invaluable, o un nuevo riesgo. Manuel sintió la tensión en el aire, como si la historia estuviera cambiando nuevamente. Se respiraba un aire de nerviosismo, y la incertidumbre colgaba entre ellos. ¿Qué desviaciones traería consigo este extraño? ¿Una posible salvación o una trampa más astuta del arrendador? La noche apenas comenzaba, pero en sus corazones, la lucha por un futuro ya había tomado un rumbo inesperado. El hombre de traje oscuro se presentó como Javier, un representante del sindicato de trabajadores. Su voz, profunda y segura, resonaba en la sala. Era un tanto mayor que la mayoría, y su presencia emanaba tanto autoridad como un aire de familiaridad. Sé que están atravesando tiempos difíciles, comenzó Javier, y he venido a ofrecerles apoyo y recursos. Ustedes no están solos en esta lucha. La calidez en su tono hizo que algunos rostros se iluminaran con una chispa de esperanza. ¿Pero cómo podemos confiar en lo que usted dice?, interrumpió Marta, aún cautelosa. Hemos sido traicionados antes. ¿Cómo sabemos que no es solo otro juego del arrendador? Entiendo su desconfianza, dijo Javier, asintiendo. Pero lo que les puedo ofrecer no son solo palabras. Vengo preparado para ayudarles a construir una red de apoyo. Esto no es solo su batalla, es una lucha colectiva. Cuando más trabajadores se unen, más fuerte se vuelve la voz. La tensión en la habitación comenzó a disiparse. Entre murmullos, el grupo se reacomodó, sentándose más cerca de Javier. ¿Qué deberíamos hacer primero?, preguntó Manuel, sintiendo como una mezcla de emoción y nerviosismo se apoderaba de su ser. Lo primero que debemos hacer es documentar lo que han vivido, respondió Javier. Sus historias son poderosas. Necesitamos crear una plataforma donde puedan ser escuchados. Piensen en ello como un grito de resistencia, una forma de mostrar al arrendador que no se permitirán más injusticias. Javier sacó unos papeles y comenzó a explicarle al grupo cómo podían organizar sus relatos y prepararse para una reunión pública. Sus palabras caían como semillas de inspiración en los corazones de los presentes, quienes empezaban a sentir el zumbido de una lucha colectiva, unida por la esperanza y la solidaridad. Mientras Javier hablaba, Ana levantó la mano, su voz temblorosa pero llena de resolución. Podemos compartir lo que testificamos, lo que sufrimos día a día. Cada injusticia puede ser un ladrillo en la pared que construiremos juntos contra el arrendador. Exacto, respondió Javier. No dejen que sus experiencias caigan en el olvido. Necesitamos que se vuelvan visibles. Las pruebas son el combustible que necesitamos para desafiarlo, no solo son historias individuales, son testimonios de la realidad que vive cada uno de ustedes. Una ola de energía recorrió la habitación. Las preocupaciones comenzaron a transformarse en entusiasmo. Manuel miró a sus amigos y sintió cómo sus corazones latían con la misma cadencia. Este era un momento decisivo. Sin embargo, en el fondo de su mente, una advertencia resonaba, ¿y si el arrendador se enteraba de esto antes de que pudieran actuar, y si intentaba aplastar su creciente unión con medidas drásticas? ¿Y si nos atacan?, preguntó Rosa, su voz ahora serena pero firme. Hemos visto cómo el arrendador no se detiene ante nada. Esa es una posibilidad, sí, reconoció Javier, con honestidad. Pero si están bien organizados, tendrán la fuerza para resistir. Además, hay leyes que protegen a los trabajadores. Ustedes tienen derechos que no pueden ser pisoteados. Su lucha atrae atención y, si lo hacen bien, ganarán aliados. De repente, el corazón de todos latía más rápido. El ambiente en la sala se llenó de determinación. Mientras se preparaban para tomar acción, Manuel miró a su alrededor y pensó en sus hijos, en sus familias. La idea de un futuro donde pudieran vivir dignamente comenzaba a tomar forma. Queridos amigos, dijo Manuel, su voz resonando en el silencio reverberante, hoy comenzamos a escribir una nueva historia. Seremos la voz que grita por justicia, pero en ese preciso momento, un ruido proveniente de la calle hizo que todos se congelaran. Un grupo de hombres se acercaba, y uno de ellos llevaba en la mano un megáfono. Manuel sintió que su pecho se oprimía. ¿Era el arrendador quien había venido a silenciar su esperanza antes de que siquiera comenzara a materializarse? La inquietud llenó el aire, y justo antes de que la puerta se abriera de golpe, una pregunta recorrió las mentes de cada uno de ellos. ¿Estaban realmente listos para enfrentar lo que estaba por venir? La puerta se abrió de golpe y un hombre robusto avanzó al interior, con una determinación imponente. Traía consigo un grupo de matones, todos ellos con rostros fríos y miradas desafiantes.
El clamor de voces a su alrededor se desvaneció por completo. Manuel tragó saliva, el aire parecía volverse pesado. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó el hombre de voz grave, con una burlona sonrisa en los labios. Un grupo de perdedores tratando de organizarse. ¿Realmente creen que pueden desafiarme? Javier se puso de pie con valentía, aunque sus ojos reflejaban la preocupación de todos. No estamos aquí para pelear, solo queremos defender nuestros derechos. Esto es una reunión privada, así que por favor, retírese. El hombre se rió con desprecio, haciendo un gesto hacia su grupo. ¿Derechos? Ustedes no tienen derechos. Esto es mi propiedad, y yo determino lo que sucede aquí. Al sentir el aplastante peso de su amenaza, el miedo creció en el corazón de Manuel. Miraba a sus amigos, buscando ese destello de confianza que solo necesitaban para seguir adelante. La voz de Ana se alzó en medio de la tensión, fuerte, decidida. No, no somos solo propiedades. Somos seres humanos, con historias y luchas. Usted no puede despojarnos de eso. La reacción de los matones fue inmediata. Manuel vio como el que estaba a la derecha del hombre de traje oscuro avanzó, sacando un papel arrugado de su bolsillo. Mira, tengo un aviso de desalojo aquí mismo. Esto termina hoy, y ustedes serán responsables de todas las violaciones de contrato. ¿Qué pruebas tienes?, preguntó Javier, manteniendo la calma a pesar de la tormenta que se desataba. Solo porque tú lo digas, no significa que sea verdad. Recuerden, el silencio es oro, dijo el hombre de megáfono, arrogante. Además, ¿quién va a respaldarles? ¿El sindicato? Ellos no se arriesgarían por un grupo de inquilinos desesperados. Manuel sintió una chispa de furia recorrer su pecho. Nosotros somos nuestra propia voz, dijo, alzando la cabeza con nueva determinación. No tenemos miedo de luchar. ¿Y qué piensas hacer? El hombre frente a ellos parecía disfrutar del espectáculo. ¿Alzar la voz? ¿Gritar? Eso no cambiará nada. Yo soy el que tiene el poder aquí. La tensión se podía cortar en la sala, y el sonido de los corazones latiendo al unísono llenaba el ambiente. Manuel sintió que la fuerza de sus amigos se entrelazaba con la suya propia, como un tejido de resistencia. Podemos demostrar la verdad. Cada historial, cada testimonio, cada llanto de injusticia será nuestra arma. No estamos solos, ni tenemos miedo, respondió. El alboroto del grupo atrajo la atención de otros inquilinos y curiosos en la calle que comenzaron a asomarse a través de las ventanas. Las miradas se cruzaron, y mientras esos rostros nuevos se unían a ellos, un pequeño fervor comenzó a arder en el pecho de Manuel. Podían ser más que solo un grupo, podían ser un movimiento. ¿Qué creen que pasará cuando muchas voces se levanten juntas? No solo seremos nosotros, dijo Ana, sus ojos brillando con energía renovada. Cada historia cuenta, cada lucha importa. Prepárense para escuchar nuestras verdades. El rostro del matón se tornó de desprecio a preocupación, pero no se iba a rendir tan fácilmente. Esto no ha terminado. Ustedes van a desear haber permanecido en silencio, sentenció, dejando caer un último aviso sobre la mesa antes de que él y su grupo se retiraran. Con el corazón palpitante, un silencio pesado se apoderó del lugar. Allí, en medio de la angustia, una chispa de esperanza comenzó a renacer. Manuel miró a Javier y luego a sus amigos, dándose cuenta de que, juntos, podían cambiarlo todo. Hoy es solo el comienzo, dijo Javier, entusiasmado. La historia de resistencia está escribiéndose justo ante nuestros ojos. La preocupación seguía danzando en el aire, aún había una sombra de incertidumbre, pero el grupo estaba decidido a luchar. Sin embargo, en el fondo de sus corazones sabían que este solo era el primer capítulo de su lucha. Lo que se avecinaba podría ser mucho más. Intenso, de pronto, un grito resonó desde la calle: ¡auxilio! Necesitamos ayuda. Los ojos de todos giraron a la ventana, y un nuevo miedo se instaló, preguntándose si había más en juego de lo que habían previsto. ¿Era posible que, además de su lucha, otros también estuvieran en peligro? El grito continuó resonando en el aire, un eco de desesperación que recaló en los corazones agitados de los inquilinos en la reunión. Manuel se acercó a la ventana, su cuerpo temblando ligeramente, pero el impulso de ayudar era más fuerte que el miedo. Miró hacia abajo y vio a un grupo de personas frente al edificio, con miedo en sus ojos y ansiedad en sus rostros. Algunos sostenían carteles desgastados, otros llevaban niños pequeños, que miraban a su alrededor sin entender del todo la gravedad de la situación. ¿Quiénes son?, preguntó Javier, acercándose también para observar.
La multitud parecía estar formada por trabajadores despedidos de una fábrica local, su angustia palpable. Manuel recordó estas historias de injusticias, despidos inesperados y promesas rotas. La lucha no solo era por su hogar, sino también por la dignidad de aquellos que habían trabajado incansablemente. Alguien debe ayudarles, murmuró Ana, sintiendo el llamado a actuar. La determinación en su voz fue como una chispa que encendió una llama en el corazón de todos. No podían quedarse de brazos cruzados. Si bien el aviso de desalojo representaba una amenaza inmediata, había otras vidas, otras historias que dependían de su valentía. Vamos, dijo Javier, su voz resonando de convicción. Si hay una oportunidad de hacer algo, no podemos fallarles. Ellos son parte de nosotros, de esta comunidad. Los inquilinos se miraron unos a otros, sintiendo una conexión instantánea con la causa que se presentaba ante ellos. Había un fuerte sentido de urgencia, una necesidad de actuar en el momento. Así, salieron a la calle, su grupo de valientes determinando que su voz sería escuchada tanto por el empresario que los amenazó como por aquellos que clamaban por ayuda. Al llegar a la multitud, la atmósfera cambió. Las miradas de esperanza se cruzaron, y Manuel sintió la energía fluir entre ellos. Una mujer mayor, con el cabello canoso y un rostro afligido por las pruebas, se acercó. Gracias por venir, creí que estábamos solos, dijo, temblando. No están solos. Estamos aquí para luchar juntos, respondió Ana, tocando levemente el hombro de la mujer como un gesto reconfortante que las unía más allá de las palabras. La mujer asintió, lágrimas asomando en sus ojos. Hemos estado esperando una respuesta del dueño, y solo hemos recibido ignorancia. Despedido sin previo aviso, sin una razón. Esto es una travesura, algo que ni mi esposo ni yo podemos soportar más. El golpe de sus palabras resonó como un tambor en el corazón de los inquilinos. Manuel recordó su propia lucha, la angustia de sentirse insignificante ante un sistema que parecía aplastarlos. Esa no era solo su batalla, era una lucha colectiva. ¿Y si hacemos ruido?, sugirió Javier. Un ruido tan grande que no puedan ignorarnos. Hay más personas como nosotros, y sus voces deben unirse a las nuestras. Con eso, comenzó a circular la idea de una manifestación, un llamado a la acción que resonaría por cada calle, un grito unísono que se extendería más allá de su pequeña comunidad. Cada uno se unió al coro de voces que, al principio tímidamente, comenzaron a cantar justicia. No más despidos. Un eco que iba y venía entre los edificios, atrapando la atención de más transeúntes, que se detenían curiosos. Mientras la multitud crecía, Manuel sintió la adrenalina correr por sus venas. Era como si el aire estuviera cargado de posibilidad, una electricidad que prometía un cambio. Pero, en el fondo, una inquietud latía. Sabía que estaba en el camino correcto, pero las sombras del empresario y su amenaza de desalojo aún pendían sobre ellos como un nublado presagio, y en medio de ese torrente emocional, un nuevo grito resonó entre la multitud. ¡Mirad! Manuel se giró, el corazón latiendo más rápido. Algo estaba sucediendo al otro lado de la calle, algo que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. ¿Qué aparecería de entre las sombras? Manuel se giró rápidamente hacia el grito, su mente corriendo con posibilidades. Los murmullos de la multitud se intensificaron, un torrente de curiosidad y ansiedad. Allí, al otro lado de la calle, una camioneta negra brillante se detuvo, su pintura reluciente contrastaba con la desolación de los rostros que los rodeaban. La puerta trasera se abrió lentamente, y un hombre bajo, de aspecto imponente, salió. Su traje caro y su sonrisa falsa tenían un brillo que no podía ocultar la arrogancia. Es él, susurró Ana, apretando el brazo de Manuel. Todos los ojos estaban enfocados en el hombre, como si fuera un imán que atrajera tanto esperanza como desconfianza. Esa debe ser la razón por la que están aquí, comentó Javier, frunciendo el ceño. Tal vez viene a ofrecer algo. Sin embargo, el aire estaba cargado de tensión. El hombre levantó la mano, pidiendo silencio, y poco a poco, los cánticos de justicia se fueron apagando. La multitud, compuesta por trabajadores y familias, contenía el aliento, dividida entre la incertidumbre y el deseo de escuchar lo que este desconocido tenía que decir. Queridos amigos, comenzó el hombre con un tono melodramático. Soy el dueño de la fábrica que tuvo que cerrar. Lamento los despidos, realmente. Pero hoy no me encuentro aquí para hacer una conferencia sobre responsabilidad social. Miró hacia las caras preocupadas, disfrutando de su poder. He decidido,
Ofrecer una nueva oportunidad a 20 de ustedes. El rumor de desconfianza se deslizó como un viento helado entre la gente. Manuel se sintió oprimido por la confusión y la posible humillación que esa oferta podría conllevar. Algo no sonaba bien. Esa oportunidad sonaba como un truco, un intento de quitarse la culpa con una sola mano. ¿Y tú qué ganas con esto?, preguntó una voz en la multitud. Era un hombre robusto que había trabajado en la fábrica durante más de 10 años. Su interrogante resonó como un disparo en el aire. Sí, ¿por qué solo 20? ¿Y qué hay de los demás?, se unió otra voz. El malestar creció entre los presentes, dando paso a un ambiente que se tornaba cada vez más hostil. El hombre desdeñó las preguntas, extendiendo un papel en su mano. Esto es una oferta que no pueden dejar pasar. Quiero su talento, su mano de obra, pero a un precio. No me molesten con quejas ni historias. Manuel sintió como la indignación burbujeaba dentro de él. Esa no era la respuesta que la comunidad vaga de sueños y esperanzas necesitaba. No podían permitir que un hombre utilizara su miseria como herramienta de negociación. «Basta», exclamó, dando un paso al frente. La multitud se giró hacia él, sorprendida. Esto no es una oferta. Es una humillación. ¿Cómo podemos confiar en alguien que trata a sus trabajadores como números? La mirada del hombre se endureció. ¿Qué proponen entonces?, preguntó, aunque su tono burlón lo dejaba claro, no esperaba una respuesta seria. Proponemos unión, apoyo mutuo. No queremos sus limosnas. Queremos justicia para todos, no solo para los que caben en un papel, respondió Javier, apoyando a Manuel. La multitud empezaba a gritar de nuevo, esta vez exigiendo la dignidad que merecían. Las voces resonaban como un torrente de valentía colectiva. Emmanuel sintió cómo la energía volvía, llevando a la comunidad a un lugar de esperanza renovada. El hombre comenzó a retroceder, su sonrisa desvaneciéndose ante la marea de voces desafiantes. Pero antes de entrar en la camioneta, dejó caer una última amenaza: sepan que esto no ha terminado. Con esa advertencia en el aire, la multitud mantuvo su firmeza, sin notar que la verdadera batalla apenas empezaba. Sin embargo, Manuel miró a su alrededor, preguntándose si realmente podrían sostener esa unidad en el futuro. La lucha era inminente, y el resurgimiento de ese poder traería retos que debían enfrentar juntos. La pregunta resonaba en su corazón: ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar por su comunidad? Y así, la manifestación tomó un giro, marcando el comienzo de un enfrentamiento que los llevaría a descubrir su verdadera fortaleza. ¿Serían capaces de transformarse en un movimiento que desafiara la codicia y luchara por la justicia, o se perderían en las sombras de la desesperanza? Manuel se encontraba en el centro de la plaza, rodeado por sus empleados y nuevos aliados de la comunidad. Las voces unidas de sus amigos resonaban fuertes en la tarde, dibujando un murmullo de esperanza que llenaba el aire. La llegada del empresario en la camioneta negra había sido un llamado, una oportunidad para unir fuerzas y demostrar que la dignidad no se puede negociar. Debemos organizarnos, dijo Javier, avanzando con determinación. Esto no termina aquí. Cada uno de ustedes tiene una voz, y juntos seremos imbatibles. Las palabras recorrían la plaza, y la energía del grupo se estaba intensificando. La lucha era más que personal, se había convertido en un símbolo de resistencia comunitaria. Todo lo que habían vivido, el miedo, las lágrimas, y la incertidumbre, se transformaba en fuego. De pronto, Manuel recordó el legado de su taller, la lucha diaria por mantenerlo en pie. Miró a Rosa, a Ana, y a todos aquellos que habían apostado sus vidas por ese espacio que significaba tanto. Hoy debemos demostrarles que somos más que sus sueños rotos. Vamos a planear un evento para compartir nuestras historias, para que el mundo vea quiénes somos realmente, propuso, su voz resonando con confianza. Los murmullos de acuerdo se alzaron. Manuel sentía como cada corazón palpitaba en un ritmo colectivo. Los organizadores de la protesta comenzaron a elaborar un plan para el próximo encuentro. Se decidió que usarían la plataforma de redes sociales para difundir su historia, compartir videos y fotos. Se querían ver, escuchar y dar a conocer no solo su lucha, sino también sus rostros, sus risas y sus sueños. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de ansiedad y emoción. La comunidad se unió en talleres donde compartían sus relatos, creando un poderoso tapeo de sus vivencias. Las historias se tejían como un tapiz florido, donde cada hilo representaba una vida, un sacrificio, un deseo. Manuel vio cómo la valentía de cada uno de sus compañeros se expandía por la plaza, llenando de aliento el ambiente.
El día del evento, el sol brilló intensamente, reflejando la calidez que emanaba de cada rincón. Ese día, la plaza estaba repleta. Familias enteras se reunieron, y el aroma de los tamales y el café flotaban en el aire, convirtiendo el lugar en una fiesta de unidad. Manuel, con el corazón palpitante, tomó el micrófono y, mientras miraba a su comunidad, dijo: hoy no solo hablamos de nosotros. Hablamos por cada hombre, mujer y niño que ha sido silenciado. La dignidad no se mendiga, se exige. Su voz profunda resonó y el aplauso estalló como un trueno, llenando de energía a todos los presentes. Cada orador compartió su historia, y la plaza estalló en un mar de emociones. Lágrimas de alegría y frustración se mezclaron, pero también risas, porque ahí estaban todos, unidos. Ana compartió su anhelo por un futuro donde sus hijos no enfrentaran las mismas luchas, y Rosa habló de la importancia de mantenerse firmes ante la adversidad. Estas historias encendieron fuegos en los corazones del público, y los ecos de aceptación y lucha se extendieron como un eco en el viento. La jornada culminó con una actitud renovada. La comunidad había tomado la decisión de no rendirse, de seguir luchando juntos contra las injusticias que les habían perseguido. Cada persona se sintió impulsada a involucrarse aún más, a educarse sobre sus derechos, y a seguir compartiendo sus historias en cada esquina. Tras el evento, el arrendador hizo su movimiento. Se presentó en el taller, furioso y amenazante, pero ya no había temor en los rostros de los trabajadores. ¿Ustedes creen que pueden levantar la voz en mi contra? No saben a quién se están enfrentando, les dijo, pero sus palabras se desvanecieron en el aire, poco a poco, como un susurro sin poder. Manuel, ahora en pie frente al arrendador, dijo con firmeza: no estamos aquí para negociar, estamos aquí para demostrar que tenemos derechos. Hicimos ruido, y ahora somos escuchados. Esta vez, no estamos solos. Un murmullo de asentimiento hizo eco tras sus palabras. La comunidad que antes había sido minutos, era ahora un movimiento. El arrendador comprendió que su tiempo de intimidar había pasado. Las herramientas de miedo no tenían fuerza ante la unión y la determinación de todos. Se volteó, resignado y confundido por el nuevo empoderamiento que irradiaba de la multitud. Manuel sonrió entre los suyos. Habían superado lo que parecía insuperable. La lucha no estaba ganada, pero su corazón palpitaba con la certeza de que estaban en el camino correcto. La comunidad se abrazó en una celebración de unidad, llorando de felicidad, mientras un futuro brillante se desplegaba ante ellos. La historia de los trabajadores y su pequeño taller ya no era solo una lucha por un espacio físico, era el símbolo de su dignidad y valentía. A partir de ese día, la vida de Manuel y su equipo se transformó, y el taller floreció no solo como un lugar de trabajo, sino como un símbolo de esperanza. Con sus sonrisas iluminadas, Manuel se dio cuenta de que cada uno de ellos había crecido durante esta lucha. Habían comprendido que el verdadero valor no reside en ser salvados, sino en levantarse juntos, uniendo sus voces para gritar al unísono, siempre juntos, jamás en silencio. Así, mientras el sol comenzaba a ponerse, una nueva esperanza brillaba sobre ellos, y la historia de su comunidad seguía escribiéndose, ahora, un relato que jamás olvidarían. Así termina nuestra historia, amigos. No olviden la importancia de unir fuerzas y de luchar por lo que creen. Suscríbete ahora para no perderte historias como esta. Dale un like si te ha impactado, y comenta tus emociones sobre este final. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta historia de transformación. Es el momento de mostrar tu apoyo.